Bueno, en la clase de hoy, en Historia de Argentina, que como les digo, nosotros nos habíamos quedado la clase pasada en... habíamos llegado a 1810, a la famosa Revolución de Mayo y formación de la primera junta. Ya no voy a volver a mencionar el contexto previo porque ya lo vimos acá y en América, o sea, estamos ya saben. Pero ahora lo que vamos a ver específicamente, y esto sí ya nos vamos a comenzar a diferenciar de la otra materia de América, vamos a ver los gobiernos revolucionarios, es decir, desde la primera junta, 25 de mayo de 1810, en adelante. Seguramente algunos sabrán, así por lo menos al voleo, como se dice, que una vez que se declaró la independencia, no se organizó un Estado nacional, sino hasta 1853, sino que las Provincias Unidas, no la Argentina, sino las Provincias Unidas, se van a caracterizar, van a surgir enfrentamientos entre las dos formas que estaban en disputa, los famosos enfrentamientos entre unitarios y federales, y el gobierno, o el primer gobierno patrio que surgió en 1810 y que podríamos decir era una especie de poder ejecutivo nacional, si se quiere, porque en teoría gobernaba para todo el virreinato, va a disolverse en 1820 y ahí comienza otro periodo de nuestra historia. Entonces, nosotros vamos a ver de 1810 a 1820 qué fue pasando. Estrictamente sucesos políticos, ya la semana que viene veremos los factores económicos, sociales, etc. Así que bueno, vamos a comenzar. Desde nuestro punto de partida entonces va a ser, habíamos visto que llegadas las noticias a Buenos Aires de la caída de la Junta Central de Sevilla, la conformación del famoso Consejo de Regencia, vamos a ver qué pasó en el Río de la Plata. Cuando llegaron las noticias, lo primero que se va a hacer es convocar al famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Recuerden que al Cabildo asistían las personas más importantes de la ciudad, fueron alrededor de 250 los que llegaron. Y lo primero que hicieron fue deponer al virrey Cisneros. El virrey ese entonces español no iba a formar parte del nuevo gobierno. ¿Y por qué? Porque este virrey Cisneros había sido designado por la Junta Central de Sevilla, es decir, por la Junta que tomó el control político de España cuando Fernando VII fue prisionero. Entonces, siguiendo esa lógica, como se disolvió la Junta de Sevilla, ya no existía más, entonces el virrey, como dice ahí, caducó la autoridad que lo había nombrado. No podía ser más virrey ya que quien lo había nombrado no existía más. Como ya les mencioné, como ya estuvimos viendo, Buenos Aires no va o sea, es decir, sí, Buenos Aires, que era la capital del virreinato del Río de la Plata, no va a aceptar o no va a reconocer al Consejo de Regencia que se formó en España y va a optar por la vía de formar una junta de gobierno, la cual quedó conformada el 25 de mayo de 1810, como todos sabemos, conformada por, no hace falta que se lo sepan así como en la primaria esto, ¿no? Pero sí de que, fíjense, el presidente era Cornelio Saavedra, que vimos era el hombre fuerte de las milicias, fue el creador del regimiento de patricios y controlaba las milicias urbanas, por lo cual era una persona muy importante en esta disputa por el poder que vimos que existía en Buenos Aires desde el fin de las invasiones inglesas, ¿no? Quien lograba por ahí imponer un poco más su autoridad. Saavedra va a ser, bueno, muy importante, ya vamos a ver después por qué. Por otro lado, podemos destacar también a Mariano Moreno, quien va a ser una personalidad muy importante sobre la cual más adelante vamos a tomarnos el trabajo de estudiar su pensamiento político, ya que es bastante interesante y muy radical. Va a ser Moreno, va a ser el protagonista con las ideas más radicales de la Revolución de Mayo. ¿Qué quiere decir con esto? Que es el que quería mayores cambios políticos e incluso la vía de la independencia. Ya vamos a ver que después él murió, así que quedó fuera del mapa, pero va a ser también una persona muy importante sobre la cual al poco tiempo se van a formar dos grupos políticos muy importantes, conocidos como saavedristas por un lado y morenistas por el otro. Y después, bueno, para destacar del resto, todos fueron importantes, pero podemos destacar a Manuel Belgrano, que
fue una personalidad muy importante en nuestra revolución. Pero bueno. Nuestro punto de partida al volver a existir va a ser 25 de mayo de 1810, en esta ocasión. ¿Qué va a pasar? Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de hacer los trabajos, a la hora de estudiar, a la hora de enseñar, a la hora de todo. Esta dicotomía o estos dos caminos que va a tomar particularmente en el Río de la Plata la revolución de 1810. Porque todos los hechos que van a ocurrir de ahora en adelante en este periodo, 1810-1820, los tenemos que analizar en dos dimensiones. Por un lado, va a ser obviamente el inicio de la emancipación e independencia de España. ¿Por qué decimos emancipación e independencia? Porque primero, como vimos, la Junta se conformó para gobernar en nombre de Fernando VII. Para 1814-1815, ahí sí va a tomar la opción más radical, el camino más revolucionario, que va a ser declarar la independencia en 1816. Y en ese trayecto vamos a ver las diferentes luchas contra los realistas, el famoso combate de San Lorenzo, después las campañas en el norte de lo que es Argentina, al Alto Perú, y bueno, finalizaríamos con el cruce de los Andes, San Martín, y bueno, la guerra que le hacen Chile y Perú. Desde el punto de vista del Río de la Plata, independizándose de España. Así que eso es una dimensión para estudiar, o una arista, una línea de estudio. Y la otra, muy importante, y que va a ser nuestro hilo conductor desde 1810 hasta 1862, que se va a unificar definitivamente la Argentina, van a ser los enfrentamientos entre Buenos Aires y las provincias, específicamente las provincias del litoral. Cuando hablamos del litoral, estamos hablando de Santa Fe, Entre Ríos, en menor medida Corrientes, y mayoritariamente la banda oriental, que hoy en día es la República del Uruguay, pero que en ese entonces era parte integrante del Virreinato del Río de la Plata, y que se van a enfrentar a Buenos Aires básicamente porque van a estar en disputa dos modelos de organización política. El que quería Buenos Aires era uno centralizado, el famoso modelo unitario, en el cual Buenos Aires iba a encabezar un futuro país, y el otro, el de las autonomías provinciales, o conocido como régimen o tendencia federal, en la cual todas las provincias estaban en un pie de igualdad, independientemente de que Buenos Aires sea la más rica, la más grande, la más importante, que era lo que pretendían las provincias del litoral y los famosos caudillos que vamos a ver. Entonces, bueno, sobre estas dos dimensiones vamos a ir estudiando este tiempo, ya que van de la mano, o sea, mientras pasaba uno, estaba pasando el otro al mismo tiempo. E incluso una vez solucionada la independencia y acabado el peligro, podríamos decir, o terminado el peligro de invasión realista, directamente van a seguir luchando entre Buenos Aires y las provincias, a partir de 1816 en adelante. Así que bien, comencemos un poco a ver el mapa que ya lo conocen. Fíjense que no piensen que la primera junta solamente gobernaba para Buenos Aires, sino que en teoría o al principio la primera junta va a tratar de gobernar en nombre de toda esta extensión, excepto Chile, con resultados dispares, como vamos a ir viendo. Bien, comencemos. Esto un poco ya lo vimos, que Buenos Aires no estuvo sola, sino que varias otras regiones de América colonial tomaron también el camino de formar una primera junta. Pero bueno, la primera medida que va a tomar la Junta de Buenos Aires, la más importante, va a ser la de ganar legitimidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de los cabildos de las ciudades, especialmente las capitales o cabezas de intendencia, se unan a la causa de la primera junta. Es decir, que no reconozcan al Consejo de Regencia y sí reconozcan a la Junta de Buenos Aires como la forma de gobierno adoptada mientras Fernando VII esté prisionero. Es por eso que se va a enviar una circular, se va a enviar un documento en el cual se invitaba a adherir a la Junta de Buenos Aires a todas las ciudades del interior del virreinato.
obviamente que esta invitación fue acompañada también de una expedición militar. Recuerden que Buenos Aires contaba con milicias propias ya desde las invasiones inglesas, para persuadir a quien no acepte la causa de Buenos Aires, ¿no? No hubo una aceptación unánime, y casualmente quienes sí adhirieron fueron las que hoy en día forman parte del territorio argentino, y las que no, hoy son países extranjeros como Bolivia y Paraguay. Pero bueno, vamos a ver un poco de qué trataba esto. Fíjense que en esta convocatoria, realizada por la primera Junta de Buenos Aires, invitó a que las ciudades eligieran un diputado para integrarla, o sea, la que se había creado primero, que cada región elija un representante. Y como les dije, esto fue acompañado por expediciones armadas. Dentro de todas las ciudades del virreinato, no de todo el virreinato, sino de lo que hoy actualmente es la Argentina, la principal resistencia se encontró en la ciudad de Córdoba, quienes no querían reconocer a Buenos Aires, y acá también entra este doble juego que les dije, ¿no? El analizar este periodo de tiempo, por un lado, como el querer lograr la independencia, y por el otro, el también discutir las futuras formas de gobierno. Buenos Aires era obviamente la ciudad más importante del virreinato, y era mirada con cierto recelo por algunas del interior del virreinato. En el caso vamos a ver Córdoba, también va a pasar con Asunción, con Montevideo. Entonces no es que tuvo su convocatoria una aceptación unánime. Fíjense que en Corrientes fue necesario fusilar al mismísimo intendente, que era español, e incluso al héroe de las invasiones inglesas, que fue Santiago de Liniers, quien se había, tras la invasión napoleónica tras la invasión napoleónica a España, como él era francés, se apartó de la disputa de poder en Buenos Aires y se encontraba en Córdoba. Fíjense que esto es una recreación de lo que fue su fusilamiento. Se supone que este es Liniers, es un cuadro muy interesante que está en Buenos Aires, y lo cual va a retratar cómo la Junta no va a dudar en aplicar la fuerza o en pasar por armas, como se decía en ese entonces. Hay quien no adhiera a la causa de Buenos Aires. El resto de las ciudades adhirieron a la primera Junta, por ahí Mendoza tuvo alguna excepción. Esto después en el texto está mejor explicado, no es mi intención demorarme mucho en esto, pero mayoritariamente las ciudades que hoy componen Argentina adhirieron, o las regiones que hoy componen Argentina se sumaron. No así las regiones menos integradas del virreinato, como dice acá. ¿Y cuáles eran las regiones menos integradas? Fíjense. Exactamente, Karen. Liniers, tan solo 3 años después de ser aclamado por toda Buenos Aires como quien había rechazado a los invasores ingleses, terminó siendo fusilado justamente por el Cabildo de Buenos Aires, lo cual nuestra historia ha sido bastante rara, bastante contradictoria. Como les decía, en esta circular, las regiones menos integradas al virreinato van a resistirse. Por un lado, Paraguay, que era parte del virreinato del Río de la Plata, no va a reconocer a Buenos Aires y sí va a reconocer al Consejo de Regencia. Tal es así que, ante esta respuesta, Manuel Belgrano, que era, recuerden, parte de la primera Junta, dirigió una expedición militar hacia la región del Paraguay, la cual fue totalmente desastrosa. Recuerden que Belgrano, más allá de que sea una personalidad muy importante, él era abogado, por lo cual lo militar, es decir, la guerra no era su fuerte. Entonces va a ser derrotado